empezar a hablar de los materiales que necesitamos o que realmente usamos más en el dibujo arquitectónico y estos tipos de representación. Vamos a empezar por hablar del lápiz de grafito, que es tal vez la herramienta más básica de arquitectos, ingenieros, diseñadores, pintores, etc. Tenemos este tipo de lápices que son grafito comprimido, pero tienen una estructura que los rodea que es a base de madera. Este es el lápiz clásico que utilizamos todos desde la escuela. La diferencia en la representación de arquitectura es que generalmente utilizamos algunos lápices que son más suaves. Ustedes conocen la estructura de los lápices, ¿no? O sea, el promedio, digamos, es el HB, que es el que todos usamos, que habla un poco de la dureza del material. Sin embargo, entre más nos acercamos a la H, se vuelven más duros. Mientras más nos acercamos a la B, se vuelven más suaves. Es como un cliché un poco en las escuelas de arquitectura que nos enseñan a utilizar el lápiz más suave. Casi siempre utilizamos un 8B, que es el que prefieren las y los arquitectos a la hora de diseñar, pues porque es tan suave que nos permite hacer líneas muy precisas, pero también un poco de textura. Entonces es importante que aprendamos a utilizar esa herramienta. Aunque algunas personas no lo prefieren porque es muy fácil batirlo, es muy fácil manchar. Sin embargo, aquí vamos a aprender un poco de eso. El clásico lápiz de grafito viene en esa presentación que acabamos de ver. Sin embargo, también hay otras presentaciones que son interesantes. Este, por ejemplo, es un lápiz de grafito que es comprimido, pero es solo grafito. Entonces, tiene una capa un poco más dura en la parte exterior que nos permite no batirnos, no mancharnos las manos. Sin embargo, pues la presentación es un poco distinta nada más. Ahora tenemos el lápiz mecánico de grafito. El lápiz mecánico, como su nombre lo indica, tiene un dispositivo mecánico que nos ayuda a ir sacando la punta de este material. Aunque el material es el mismo y está comprimido de una manera muy similar al lápiz de grafito tradicional, este lápiz es un poco más preciso. Nos ayuda a hacer líneas mucho más precisas y mucho más delgadas que el otro. El otro tiene la característica de que puedes hacer líneas un poco más discontinuas. Sin embargo, en este caso la línea es parejita porque el ancho de la mina, que es la punta de grafito, tiene un mismo grosor en toda su extensión. Dentro de esa misma familia de lápices de grafito tenemos el lápiz mecánico, pero más grueso, que es más conocido como portaminas. Este tipo de lápices, si se fijan, tiene una punta mucho mayor que nos permite hacer líneas más gruesas, pero también algún tipo de textura en nuestros dibujos. Ahora vamos a hacer algunas pruebas para enseñarles cómo funciona cada uno de estos tipos de lápiz. Es importante mencionar que en muchas escuelas de arquitectura y muchos profesores y profesoras de arquitectura tienen como esta idea de que el papel en el que vamos a dibujar siempre tiene que ir recto, ¿no? Paralelo a nuestra mesa. Sin embargo, yo les recomiendo, en mi experiencia, es mucho más sencillo girar el papel para estar en una posición más cómoda y poder dibujar más fácilmente, más orgánicamente. Entonces ahora voy a girar mi papel para que podamos nosotros estar en una posición ideal para el dibujo. A mí me gusta empezar desde el principio, y el principio es entender un poco cómo hacemos nosotros las cosas. En el caso de los materiales de dibujo, de los lápices, por ejemplo, estamos acostumbrados a sujetar los lápices así, muy cercanos a la punta. Sin embargo, a mí me gusta enseñarles a mis alumnas y a mis alumnos cómo tenemos un control distinto cuando nosotros sujetamos las herramientas de dibujo un poco más alejados de la punta. Cuando sujetamos la herramienta de dibujo de esta manera, más cercano a la punta, es porque necesitamos un control mucho más específico para desarrollar algunos símbolos, como es la escritura. Sin embargo, cuando nosotros separamos la mano de la punta de la herramienta, tenemos un control un poco más flexible. Entonces nosotros podemos hacer algunas líneas distintas si lo sujetamos de esta manera. El control es mucho mayor. El grado de movimiento también es mayor. Entonces eso nos permite dibujar de una manera más orgánica, porque esto nos va a permitir una soltura mucho mayor cuando nosotros estemos dibujando. No es como este control muy preciso que nosotros necesitamos ejercer cuando escribimos.
Vamos a ir cambiando de herramienta de dibujo conforme avancemos en este ejemplo para que ustedes puedan ver las características de cada una de nuestras herramientas. Este tipo de grafito comprimido, por ejemplo, es un poco más oscuro que el grafito normal. Y nos funciona muy bien para hacer algunos detalles que no necesiten tanta definición, como vegetación o algunas texturas de los proyectos arquitectónicos. Nuestro lápiz mecánico, por ejemplo, tiene la ventaja de que nos da unas líneas muy delgadas con las que podemos ir definiendo cosas que necesiten mucho detalle. Y el portaminas, por ejemplo, nos puede servir para hacer texturas mucho más grandes, como algunas nubes o alguna textura en nuestros dibujos. Acabamos de ver la utilización del primer grupo de materiales de dibujo que fueron grafitos. A partir de ahora vamos a entrar un poco a la tinta. Cuando dibujamos con tinta tenemos varios tipos de herramientas y vienen en varias presentaciones. Por ejemplo, algunas de las más comunes son los estilógrafos. Los estilógrafos pueden ser desechables o recargables. En este caso vamos a ver algunos desechables. Y también es importante decir que el grosor de la punta es distinto y eso determina el número que tiene marcado cada estilógrafo. Estos son punto 1 y punto 3. Son algunos de los que vamos a utilizar. Luego tenemos este tipo de plumas que se llaman roller ball. Se llaman así por el mecanismo que tienen en la punta. Tienen una bolita que va dosificando la tinta y que nos permite tener un control de la tinta mucho más específico, mucho más preciso. Aquí tenemos dos distintas. En realidad hay muchas marcas en el mercado. Lo que yo les recomiendo es que puedan probar algunas para que ustedes se adecúen a la que más les guste. A continuación les voy a mostrar cómo funcionan cada uno de estos elementos. La ventaja de los estilógrafos es que tienen un control muy preciso, entonces nosotros podemos hacer líneas muy bien definidas que podemos ir combinando en nuestros dibujos. Por otro lado, este tipo de herramientas, las roller ball, tienen un control un poco más suelto, más libre. Entonces a mí me gustan mucho porque podemos hacer trazos mucho más libres. Este tipo de herramienta es de mis favoritas para dibujar. De hecho, yo siempre traigo una o dos conmigo y algún cuaderno de dibujo. Me gusta mucho porque la tinta resbala muy bien en el papel y nos permite tener un control mucho más fluido de las líneas que queremos hacer. Las líneas que nosotros vamos dibujando en el papel son un poco más sueltas y tienen más plasticidad. Aquí les voy a mostrar algunas de las utilizaciones que tiene esta herramienta. Ya revisamos los lápices de grafito y algunas plumas y estilógrafos. Ahora vamos a hablar un poco de rotuladores de tinta negra, que también son importantes en la representación arquitectónica. Les voy a hablar, por ejemplo, de este tipo de rotuladores que son de punta fina y que nos ayudan a ir definiendo algunos planos más cercanos en nuestros dibujos de arquitectura. También estos que son de punta de cincel, que nos ayudan a cubrir grandes zonas en nuestros dibujos donde haya oscuridad o alguna penumbra. Y estos tipos de marcadores, que son de alcohol, nos ayudan a tener algunas texturas y algunos colores. Sin embargo, podemos ir degradando un poco esas tintas. Son importantes también en la representación arquitectónica. Ahora les voy a mostrar cómo funciona cada una de estas herramientas para el dibujo. En la representación arquitectónica es muy importante el grosor de las líneas. Cuando tenemos grosores mayores en las líneas, significa que los objetos están más cerca de nosotros. Entonces, cuando nosotros representamos una línea más gruesa como esta, significa un mayor valor. Esto nos ayuda a ir definiendo un poco mejor nuestros dibujos y le da un valor tonal mucho mayor.
Los rotuladores de punta de cincel nos ayudan a cubrir superficies un poco mayores. Muchas veces nos dicen los profesores que necesitamos materiales nuevos o muy caros. Sin embargo, yo les recomiendo que todos los rotuladores que ustedes vayan utilizando no los descarten, no los tiren. A veces esas texturas que podemos lograr con rotuladores viejitos o usados son muy interesantes en nuestros dibujos. Por último veremos un poco de estos plumones de base alcohol. Hay muchísimas marcas en el mercado también, pero nos ayudan mucho a dar un poco de textura a nuestros dibujos. Aunque los arquitectos estamos acostumbrados a dibujar en blanco y negro, somos muy monocromáticos. Es importante a veces el uso del color porque con ese podemos resaltar algunas de las características más importantes de nuestros proyectos o la vegetación o la ambientación que tengamos alrededor para hacerlos lucir un poco más. Entonces es importante que nosotros vayamos utilizando el color y vayamos probando también qué es lo que más nos gusta en nuestros dibujos. Ya vimos algunas de las utilizaciones más comunes de estas herramientas. Sin embargo, es importante que yo te diga, tal vez mi herramienta favorita para dibujar es la Rollerball. ¿Por qué? Porque, como te mencionaba antes, es muy fácil de utilizar, la tinta corre muy bien y es muy dócil. Entonces, todos los dibujos que yo hago, normalmente los hago con esta. Tal vez te preguntes por qué elegimos una pluma de tinta, ¿no? Que no se puede borrar para este curso. A mí me gusta mucho que los alumnos entiendan que el error es parte de nuestro proceso creativo y entonces cuando nosotros lo asumimos como propio podemos sobrepasarlo mucho más fácil. Entonces vamos a equivocarnos, eso es lo único seguro en este curso y en muchas cosas en la vida. Sin embargo, a partir de esa aceptación del error nosotros podemos avanzar mucho más rápido. Es por eso que yo elegí esta herramienta de dibujo porque me gusta más y es muy dócil. Sin embargo, si tú en casa tienes alguna otra marca o alguna otra pluma de este tipo, puedes utilizarla sin problema. Son muy fáciles de conseguir y hay muchísimas opciones en el mercado. Para que